Yo soy Juan Antonio López, yo soy residente de tercer año del Hospital 12 de Octubre y bueno, yo sé que la hora es difícil, ya os han dado la enhorabuena a todos, yo la repito pero no la hago más extensiva y vamos a intentar ir por orden. Yo soy del Centro de Salud de Las Calesas, me gusta decir más del Centro de Salud al que pertenezco más que al hospital, porque el hospital realmente nos complementa en la formación, pero no es nuestro centro como tal, y pertenezco a la unidad docente del Centro de Madrid. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque sé que hay muchas preguntas y luego al final siempre es más cómodo y más práctico eso, pero si voy demasiado rápido me lo decís. ¿Cuál es mi conflicto de intereses? No me pagan por esta charla, aunque nos invitan a cenar, evidentemente, pero voy a ser muy subjetivo, aunque la imagen no corresponde con lo que estoy diciendo, voy a ser subjetivo porque yo soy fan de la medicina de familia y la defiendo como tal. Tengo el inconveniente de que en esta investigación la N es igual a 1, es decir, yo solo soy una opinión y no puedo dar más información que la que yo sé. Hay un pequeño problema con las diapositivas, pero intentaré ser lo más objetivo dentro de mi subjetividad posible. A su vez, este prisma nos va a permitir hablar un poco de la teoría hospitalocentrífuga que hay de la medicina de familia en vez de la hospitalocéntrica, que yo soy un poco más partidario de la hospitalocentrífuga y os comentaré por qué. Siguiendo como cualquier vez que estudiamos un proceso epidemiológico, la medicina de familia también se puede hacer así. El 25% de las plazas que se cogerán este año, que son 1.600 aproximadamente, serán de medicina de familia. Una de cada 4 personas que coja plaza de medicina de familia ya habrá hecho otra especialidad anteriormente. Y por eso he puesto esa imagen de la sertralina y el número 25. Y a su vez es una pena por la que necesitamos la sertralina el número de abandonos que tenemos en la especialidad. Porque luego comentaré más adelante acerca de lo que es la recirculación de profesionales. ¿Cómo se define la especialidad? En una palabra. Bueno, tengo un QR que dice, y de hecho que se empolló todos los vídeos de AMIR del año pasado, que todos los especialistas dicen que su especialidad es la gran desconocida. El 80% aproximadamente. Siento no poder decir lo mismo de la medicina de familia. Pero bueno, yo creo que hay cosas que nos quedan por descubrir dentro de la medicina de familia y una de ellas es que nosotros vemos al paciente evidentemente como un todo. Una persona en un contexto biopsicosocial, con unas relaciones familiares que hay que atender igualmente y tenemos un gran seguimiento, un cupo de 1.500 personas a seguir durante 30 años, lo cual te da una perspectiva científica bastante buena, por supuesto con la base de un estudio. Y la palabra que la define para mí es la multimorbilidad, que es un término que he conocido hace 2 años, que no lo conocía porque he estudiado la carrera hace un poco más, pero que habla de cómo las enfermedades se agrupan y las vemos en la atención primaria, diferente de cómo la ve un especialista cuando habla de una comorbilidad, de una enfermedad índice, nosotros la vemos como agregaciones de enfermedades y vemos que esos patrones se repiten en la consulta. Para algunos serán pacientes pesados, otros serán pacientes que tienen más complejos como el paciente cardiovascular, pero lo vemos en forma de patrones y la doctora Starfield fue una de las que habló de esto hace ya algunos años. Evidentemente, puntos positivos que tiene la especialidad, bueno, pues un perfil integrador, tenemos grandes relaciones con el resto de hospitales, somos en general resolutivos, vemos el 80% de la patología antes de que llegue a la urgencia y además somos el médico tradicional. La imagen es el médico que ha estado siempre ahí y que ha sido el que han podido ver al enfermo en su totalidad. Ha visto desde pequeños, ha ido siguiéndolo en adulto y a la edad anciana. Esperemos que no trabajemos más de 30 años para seguirlos tanto, pero más o menos una idea aproximada. Evidentemente, los puntos negativos, bueno, pues que hay una masificación de las consultas, que siempre tenemos un control de gerencia, que cada vez llega más al resto, y que además el estatus pues, no es el mejor entre los profesionales del resto de especialidades. Es cierto que en otros países como el Reino Unido sí que hay un estatus mayor de médico de familia. Si seguimos un poco intentando decir qué se hace en la especialidad, bueno, pues es un programa que uno se puede desarrollar, aunque ya de por sí el programa de la especialidad queda claro, te puedes hacer tus propios caminos. El primer año y el cuarto son fijos, el cuarto es entero en el centro de salud, el primero mitad en centro de salud y mitad en red interna, pero estos son resto de especialidades y es verdad que están muy limitadas y son las más comunes, pero tú puedes decidir si ampliar esa formación. De hecho, yo he tenido la posibilidad de ampliar en rotaciones por la tarde y ahora estoy rotando en preventiva, que de hecho me he encontrado con los compañeros aquí. Fundamentos para elegir el mejor hospital, grande o pequeño, caballo grande, ande o no ande, es lo que yo diría, porque es el que más número de pacientes ofrece. Está la sala de espera de la Clínica Mayo, en una situación un poco más relajada.
no es lo bueno. En lo general necesitamos grandes pacientes. De hecho, si miramos el ranking nacional que yo os ofrecería, aquí soy un poquito más objetivo. No os doy mi opinión personal, sino la opinión de 5.000 residentes en una encuesta que se publicó el año pasado, en 2013, justo después de que se hiciera la elección. El Hospital 12 de Octubre es el primero en ganas de ser elegido, que eso no significa que sea necesariamente el mejor, entre el resto de residentes. Si hago el ranking para las unidades docentes, no existe como tal. Os digo el número de plazas asociado a cada uno de ellos. Yo estoy en la Centro, que es la segunda, empezando por arriba, y la primera es una de Barcelona. Y el resto de las de Madrid también está entre las unidades con más de 25 residentes a su cargo. Eso da una calidad porque es una constante ir y venir de conceptos, de criterios científicos, y es lo que tenéis que elegir el día 28, es lo más importante. Es la forma de elegir medicina de familia, no es con el hospital, es con la unidad docente. El día 8 de abril, cuando vayáis a la asignación, tenéis que fijar qué unidad docente elegís, porque la unidad docente es la que determinará el centro de salud al que uno se asocia y, posteriormente, el hospital que tiene asociado. Mi unidad docente centro tiene asociado unos 6 hospitales y son más de 20 centros de salud, 52 plazas. No tienes la seguridad de ninguno de los hospitales cuando eliges el 8 de abril, hasta que el día 20 de mayo se hace una segunda elección por número de MIR del centro de salud y, por tanto, del hospital asignado a ese centro de salud. Por eso es importante que lo tengáis en mente. La reespecialización, que es una parte que quería comentaros hoy, es que hay un gran porcentaje de personas que hace familia u otra especialidad y vuelve a familia. El año pasado había 6.300 plazas y, como decía, 1 de cada 4 ya había elegido antes otra especialidad. De hecho, en el informe que comenté anteriormente acerca de qué hospital gusta más, hicieron un cuadro en porcentaje, como veis ahí, de las plazas que querían las personas y las que había disponibles. A la izquierda de la tabla vemos, evidentemente, aquellas plazas, aquellas especialidades en las que nadie quería o deseaba tanto como disponibilidad había, y la razón es muy clara: se fomenta la medicina de familia porque podemos tratar los estilos de vida que son los que más salud ofrecen a la población. Y una vez, como decíamos, que adjudican el MIR, te preguntaban si habías hecho o no el MIR anteriormente y si habías empezado otra especialidad. Como veis, algunos la habían terminado, un gran porcentaje, 400 abandonos hubo el año pasado, de los cuales un 45% era de medicina de familia. Entonces, es una especialidad en la que tenemos mucha ir y venir de personas que no están completamente interesadas en la especialidad. En esta diapositiva me detengo rápidamente 2 minutos. Me la inventé el año pasado y la traigo hoy de nuevo para que la fijéis un poco y podáis tener en mente el perfil de lo que queréis hacer. Si tenéis medicina de familia como primera opción, enhorabuena. Si la tenéis como segunda, ¿qué le vamos a hacer? Y si no os queda otra, pues bueno, bienvenido sea. Solo os pedimos una cosa: que aprendáis todo lo máximo y si finalmente volvéis a la medicina de familia, que sea con ganas. El itinerario que yo os ofrezco aquí, además, va muy relacionado con las perspectivas laborales que tiene la especialidad. Si os fijáis, hay una perspectiva que claramente está relacionada con la gerencia, que existe. De hecho, el Hospital 12 de Octubre, creo que su director médico es médico de familia. Hay un perfil asistencial hospitalario, que es aquellas personas, pues bueno, que les gusta mucho la clínica, pero les gusta dentro del hospital, pacientes en camas, que hay unas urgencias hospitalarias disponibles para ellos y también residencia de ancianos. Y luego hay un perfil asistencial extrahospitalario. Ese es el mío, evidentemente, pero en el extrahospitalario también tenéis las urgencias y tenéis la atención primaria como tal. Las urgencias son interesantes para que le guste. Un compañero preguntaba antes si la especialidad va a afectar. Evidentemente, todavía no está, no podemos tenerlo en cuenta. Evidentemente, cuando aparezca, no va a aparecer con 1.000 residentes para 1.000 plazas de residentes de urgencias. Entonces, laboralmente, ahora las comentaré más adelante, todavía está ese margen. Pero yo creo que difiere, después de mi tiempo, de mis 3 años de residencia, difiere mucho de lo que uno ve en el centro de salud. Aunque una parte de la patología es primaria, aguda, difiere de lo que finalmente es el día a día del médico de familia habitual. Luego, comento en última opción que también hay un perfil de docencia, gente que hace la medicina de familia y finalmente se dedica a la docencia de otros aspectos. Salidas, aquí las tenéis. Bueno, pues hay dispositivos extrahospitalarios, hay gestión. En un documento elaborado hace 3 años, en el año 2011, sobre las perspectivas profesionales de los residentes que acababan la especialidad, uno, en general, tarda 1 mes y medio desde que termina la especialidad hasta que consigue trabajo. La tasa de paro dentro de la profesión médica ya con una especialidad hecha es del 4,7%, es decir, no os agobiéis, elegid bien la especialidad y luego hay trabajo casi con toda probabilidad. Además, cuando terminéis, estaremos prácticamente en el año 2020, 2019-2020, para algunos, depende de la especialidad. Y hay un cálculo hecho en el que se espera que el número de médicos de familia y de pediatras, aprovechando que está aquí Salva, que hablará a continuación de pediatría,
Cumple la mayoría de edad la jubilación a partir del año 2019, lo que significa que habrá un déficit si las plazas siguen disminuyendo de cara al año 2020, con lo cual necesitaremos más médicos de familia y con lo cual el trabajo probablemente esté asegurado. Otra cosa son los contratos al final, pero bueno. Acabando, hay que estudiar, ¿de acuerdo? Es una especialidad en la que tiene su ámbito de conocimiento, tiene sus muchas patologías que saber, tienes que saber de todos los ámbitos concretos, pero son necesarias y la atención primaria requiere además una gran cantidad de estudio, ya no solo en resto de especialidades, sino en su campo propio y, por tanto, también en otra metodología. Si vuestro perfil es hospitalario, tenedlo claro. Podéis ver esta imagen como que es un paciente en una cama de un hospital y es el paciente que os gusta tratar. Yo, sin embargo, no lo tenía tan claro y me di cuenta que esta imagen también se corresponde perfectamente con el paciente en su domicilio, con el que podemos ir a visitar y podemos sentir realmente la medicina de familia de cerca. A mí me gustaba. Estoy disponible para vosotros, para lo que queráis, cualquier pregunta. Si queréis elegir familia como primera opción, bienvenidos, y si no, pues aquí estamos también.